Amén, ¿ya lo tiene? San Mateo, capítulo 19, versículo 6, en el nombre de Jesucristo, Dios poderoso, dice su palabra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, escuche bien esa palabra. Esa palabra es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, mire, cuando leemos este pasaje de la Biblia, pensamos y hemos mayormente, quienes Dios nos ha dado esa autoridad para bendecir, hemos llegado a hacerlo así. Creemos que Dios se refiere en este pasaje bíblico, en esta parte del versículo 6, que la bendición es más enfocada, es más hacia la bendición de cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio. Ciertamente que Dios estaba hablando acerca del divorcio, ¿sí? Vienen los fariseos para tentarle, para ver cómo respondía ante su acechanza. Y le vuelvo a repetir, muchas veces lo hacemos con esta intención de bendecir a esa pareja que está uniendo sus vidas. El deseo del corazón de quienes nos ha dado Dios autoridad es que tengan prosperidad, abundancia, que los problemas futuros no los separen, al contrario, que Dios vaya madurando ese amor para que puedan darle hijos a Dios, hijos que honren, que le sirvan en todo lo que a Dios refiere. Y hemos llegado a pensar, a creer que esa es o fue esa la causa por la cual se escribieron estas palabras, ¿sí? Pero lamentablemente este pensamiento nos ha hecho tropezar, nos ha hecho caer y nos ha hecho avanzar de una manera lenta en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Pues hemos llegado a separar lo que Dios unió. No hemos todavía alcanzado esa grandeza. Por eso le decía en un principio, los apóstoles vivieron, se calcula que más de 3 años con Jesucristo. Mucho tiempo. Podemos decir, quizá no lo conocían, pero a perfección, pero sí entendían mucho de lo que Dios les hablaba. Y fue hasta después de su resurrección, hasta después que Él resucitó, cuando Dios les abre el entendimiento para que entendieran su palabra. Cuando Él estaba con los apóstoles, ¿qué hacía? Ellos le decían: explícanos la parábola, explícanos lo que les acabas de decir. Y Él en persona se los hacía saber. Pero como se había cumplido su tiempo de irse, Dios les deja una bendición, les abre el entendimiento. Y eso es algo que constantemente se nos olvida, pasamos por alto. Dejamos a la suerte, lo dejamos a ver qué pasa, si pasa, o lo decíamos la semana pasada, caemos en el engaño del corazón de empezar a estudiar. Y vamos a estar hablando, si Dios nos lo permite, esta semana y la otra todavía, de este tema de la teología. Entonces nos olvidamos de Dios y viene un entendimiento quizás a medias, quizás muy poco,
o hasta equivocado de su palabra. No le pedimos a nuestro Padre Celestial que así como a sus apóstoles nos abra el entendimiento, ¿sí? Y por eso hemos llegado a separar lo que Dios ha unido. Y esto ha venido a traer tropiezo, ha venido a traer un avance muy lento, quizá en nuestro crecimiento espiritual. No hemos alcanzado quizá la estatura que ya deberíamos de haber alcanzado. ¿Cómo es esto posible? Miren lo que dice la Escritura. No los separe, dice, lo que Dios unió. Aquí hay una ley, pero también hay un consejo. Lo que Dios unió, eso es una ley. Lo que Dios une. Pero dice, la palabra no dice no los separará. O sea que ahí no está implícita una ley. No se aplica una ley. Sino la palabra dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. O sea, tenemos ese poder, tenemos esa autoridad, pero Dios nos da el consejo de no hacerlo. Si Dios une algo en tu vida, te aconsejo que no lo separes. Por tu bien. Por tu bien, no lo separes. Dice la palabra, no lo separe el hombre. Es decir, que sí se puede hacer, pero no nos conviene. No nos conviene separar lo que Dios ha unido. Al ser un consejo y no una ley, pues se puede separar. Podemos separar las cosas que Dios unió. Triste y lamentablemente hay hermanos, un hijo, una hija de Dios, que saben que un pacto con Dios no se puede romper. Eso a Dios le molesta grandemente. Yo no lo sé, no he bendecido a todos los santos en Cristo, en matrimonio. Pero cuando Dios me permitió la oportunidad de hacerlo, así Dios lo puso en mi corazón. Hacerles saber que un pacto no se puede romper. Todavía están a tiempo, ya hicieron tal vez el gasto, ya se hicieron todos los preparativos, pero estás a tiempo, antes de decir sí, estás a tiempo de decir todavía no. Porque una vez haber dicho sí delante de Dios, la palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Que cuando vayas a la casa de Dios temas de lo que hablas. Mejor quédate callado. Mejor no hables. Ven a oír más que hablar. Porque a veces nuestras emociones nos traicionan y Dios dice, yo no te lo voy a tomar así. Tu palabra fue dicha delante de mí y así permanecerá. Amén. Lamentablemente hay hermanos que sabiendo o habiendo entendido esto llegan a separarse, a divorciarse, sin haber la causa de divorcio permitida por Dios. Dice la palabra que la única causa que Dios nos permite es que uno de los dos haya adulterado. Pero si ninguno de los dos ha caído en esto, no hay ningún otro causal aceptado por Dios para el divorcio. No existe. ¿Sí? Entonces, es un consejo de Dios. Vemos que es un consejo de Dios. No lo separes. Si ya lo he unido en bendición, no lo separes. Pero vuelvo a repetir, a veces por nuestra tibieza de corazón, quizá por nuestra ignorancia, tal vez por nuestra vanagloria nos olvidamos y vemos a Dios y vemos este pasaje de la Biblia solamente como, bueno, Dios ha dicho que yo no puedo separar quizá el agua y el fuego que forman el cielo, quizá los dos elementos que forman el agua, pues sí, yo no los puedo separar. No, sí se pueden separar. Sí se pueden separar porque lo han logrado. Y en ese error, por no entender, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón creen que han desafiado y han vencido a Dios. Ahí está, no, que no se podía separar. No.
La palabra no dice no lo separará, la palabra dice no lo separe. Amén. Y muchos de nosotros, muchos en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús es difícil la vida. La misma palabra nos dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Y muchos de nosotros en Cristo Jesús vivimos males por separar lo que Dios ha unido. Y esto no solamente en la carne, sino mayor aún en el espíritu. Vivimos separando las cosas. Bendito sea Dios, porque mucho de este daño o autodaño que nos causamos ha sido en grande ignorancia, pero Dios por eso ha preparado estas palabras para los últimos tiempos. Es algo que tenemos que entender y aceptar de la Biblia, que lamentablemente los estudiosos no lo hacen. Pablo nos da un consejo como hombre en el libro de Romanos, no lleno del Espíritu Santo, como hombre, como alguien que le constaba, como alguien que sabía perfectamente lo que estaba o lo que había vivido. Dice, renuévate en el poder de tu mente. Mira, yo lo he vivido. Yo te aconsejo que te renueves. Es absurdo, no sé cómo calificarlo, pero no puede ser que nada más nos enfoquemos a lo que la Biblia está diciendo. Hay muchas cosas que Dios nos va a revelar, que no le fueron reveladas a Pablo, ni a Juan, ni a Pedro, porque no era su tiempo. Ellos expresaban, ellos hablaron como Dios les dio en ese tiempo, porque esas eran las palabras que tenían que expresar en ese tiempo. Pero lamentablemente hay personas que dicen que no, que ya no hay más revelación de parte de Dios. Hay mucha revelación, Dios es infinito. Esta palabra se llama, ¿sabe? Inexplicable. Así se llama nuestra enseñanza. Inexplicable. Imagínese usted, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a hablar de algo inexplicable? Pues sí, pero lo tiene que entender. Y usted dirá, ¿cómo voy a entender lo que no me explica? Lo vamos a ir viendo, porque Dios es maravilloso. Entonces, tenemos que empezar por aceptar que Dios no le reveló todo a Pablo, que Pablo fue esa luz que nos encaminó. Pedro, Juan, todos los santos apóstoles. Pero ahí no terminó la cosa. Dijo el Señor, se deja de escribir, claro. No estoy hablando de aumentarle las santas escrituras, pero sí de entender lo que no le fue revelado, a Pablo, a Juan, a Pedro. Por eso Pablo dice, renuévate. Si has recibido revelación de parte de Dios, renuévate. Hay mucha gente, muchos hermanos tristes. Es muy triste, amados santos, porque son hermanos que deberían de bendecirnos, porque son hermanos que deberían de tener un ejemplo de humildad, de sencillez, y piensan que las cosas son suyas. ¿Y qué sucede con aquel que está caminando? Se endurece su corazón, se pierde, deja de creer, se olvida por causa de alguien que pensó que lo que tenía era suyo. Le daba el testimonio la semana pasada de un varón de Dios. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Me consta que es un hermano en Cristo, pero de ese testimonio como un error, no para juzgarlo ni para señalarlo. Este hermano estaba molesto y decía, yo aquí soy la autoridad y al que no le parezca ahí está la puerta. ¿Qué necesidad había de esas palabras? ¿Sabe qué pasó? Todos usamos la puerta. Todos usamos la puerta. Porque no estaba usando conforme al Señor lo que se le había dado. Quizás estaba dividiendo y ni se dio cuenta. Por eso Pablo nos dice, renuévate. Si algo te ha sido dado de Dios, renuévate.
Día con día Dios trabaja por nosotros. Amén. Entonces, la palabra que Dios nos trae en esta mañana es que no separemos lo que Dios ha unido. Y quizá muchas veces lo hemos hecho, le vuelvo a repetir, en ignorancia, pero para eso tenemos que decirle al Señor: Señor, pues ¿qué es lo que has unido para que yo no lo separe? ¿O qué es lo que yo he separado para volverlo a unir? No se trata nada más de un hombre y una mujer para que tengan una vida plena, una vida agradable. Hay muchas cosas y usted las va a ver. Estamos hablando precisamente de eso, que nos hemos equivocado pensando que esta palabra Dios no la dejó. Bueno, ¿qué se debe de hacer? Bueno, cuando vayas a bendecir a alguien en santo matrimonio, hazle saber que no se puede separar más porque es uno. Perfecto. Para eso está San Mateo capítulo 19, versículo 1 al 6. No. Hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios es muy grande, muy maravillosa, nos puede hablar en un mismo texto de muchas cosas. Y eso nos muestra que nuestro Dios es infinito. Amén. En nuestro pasaje por este mundo somos más dados a ver lo material que lo espiritual, dividiendo y separando lo que Dios trabajó para unir. Quizá tenemos en poco el esfuerzo, la dedicación de Dios. Es que Dios nada más dijo: hágase los cielos. Qué cómodo, qué fácil. A lo mejor estaba en una hamaca ahí colgándose, meciéndose, y dijo: háganse los cielos. No. Nosotros no estuvimos ahí. Pero no quiere decir que fue muy simple y muy fácil que Dios dijera: hágase los cielos y la tierra. Usted y yo venimos, mayormente usted, y nos sentamos, escuchamos la palabra, pero usted no sabe lo que Dios trabajó en estos 7 días para que usted pudiera estar ahí recibiendo esta palabra. Tuvo que trabajar en mí, tuvo que trabajar en usted, tuvo que trabajar quizá en la persona que la trajo en el taxi. Tuvo que trabajar en muchas maneras, en los cielos y en la tierra. Y eso es algo que, como no lo vemos, como no lo hemos vivido, pues no vemos la grandeza de nuestro error al dividir, al separar lo que nuestro Padre trabajó para que estuviera unido. Dice el Señor: yo ya trabajé. Y mire, amado hermano, ahorita lo va a ver usted, qué tremendo es. Qué tremendo es este trabajo de Dios. Porque sabe que Dios trabaja para hacer algo sorprendente. De verdad sorprendente. Dios trabaja para unir cosas opuestas. Dicen por ahí, ¿no?, que los polos opuestos se atraen. Pero Dios trabaja para que dos cosas opuestas puedan trabajar en armonía para traer una bendición. Imagínese usted, hasta dónde hemos estado equivocados, engañados. Santo Cristo Jesús. Dos cosas que se repelen, que digámoslo de una manera, se odian, no se buscan. Dios busca el vínculo perfecto, que es el amor, y dice: se van a juntar para que hagan algo bueno. ¿Conoce usted las propiedades del hidrógeno? Es extremadamente venenoso y mortal. Hace tiempo se les ocurrió a los norteamericanos probar una bomba, y hasta el día de hoy se arrepienten. La bomba de hidrógeno es mortal. Ahora fíjese la grandeza de Dios, que el agua tiene 2 partículas de hidrógeno por una de oxígeno para que usted y yo vivamos. El agua, algo tan mortal para vida. Sorprendente de parte de nuestro Padre. Sorprendente. Tómese usted 2 cucharadas de veneno por una de antídoto. Ni loco. Pero son de las cosas maravillosas que no vemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de Él. Porque estamos más enfocados en lo material que en lo espiritual.
Porque estamos menospreciando el trabajo que día con día Dios hace. Se recuerda, Dios nos habló de dos creaciones. La creación ex nihilo, que es de lo que no existe, y la creación ex materia, de lo que sí existe. Y porque Dios nos habló, porque vemos que el Génesis ya pasó, pensamos que Dios ya descansó. ¿De dónde sigue habiendo el hidrógeno? Sigue Dios diciendo: hágase los cielos y la tierra. No ha dejado Dios de trabajar. Si Dios no lo permite, la semana que entra lo vamos a ver. Porque una cosa es el Dios creador y otra cosa es el Dios sustentador. Y sigue nuestro Padre trabajando por eso. Sigue uniendo las cosas opuestas para que sean beneficiosas a nuestra vida. Y esto quizá superficialmente, pero hay muchas cosas maravillosas que por ignorancia, por la dureza del corazón, por la vanagloria, estamos dividiendo. ¿Sí? Hace tiempo Dios nos habló de la dualidad, se recuerda, que todas las cosas tienen una dualidad, y del uso de cada una, que cada uno de nosotros decide darle a las cosas. ¿Sí? Dios le dio la oportunidad al hombre de poder hacer un cuchillo para cortar, para pelar quizá algunas frutas, pero el hombre decide para qué usa ese cuchillo. Y el primer caso errado es Caín. Yo nunca le digo que con la parte de un animal muerto pues matar a su hermano, es un mal uso. Entonces Dios nos habla de la dualidad que tienen las cosas. Todo sirve para bien y puede servir para mal, pero es en tu corazón. La decisión mayor la tomamos cada uno de nosotros, si lo vamos a hacer para bien o para mal. Pero todas las cosas tienen una dualidad, es decir, una parte opuesta. Eso es lo que le vengo hablando, lo que le estoy diciendo. Es sorprendente que lo que debería de estar separado, por el poder de la palabra de nuestro Dios, por el poder de ese amor, Dios nos mantenga unido. Hablando de ese pasaje de San Mateo, dice que Dios nos creó varón y hembra. ¿Qué nos da a entender la palabra? Son criaturas distintas, completamente diferentes en tiempo, en forma, en hechura. La palabra dice que primero creó a Adán y se dio cuenta que no era bueno que Adán estuviera solo. Adán lo formó del polvo de la tierra, a Eva ya no. Eva ya es carne de Adán. Adán es polvo, pero Eva fue hecha de la carne que ya era Adán. Entonces somos dos criaturas distintas, completamente opuestas, de pensamientos diferentes. Por eso hay tantos conflictos en los matrimonios, porque el hombre quiere hacer a la mujer a su manera de pensar y viceversa, la mujer al hombre. Pero Dios dice, pueden vivir juntos mientras haya el vínculo perfecto que es el amor. Y el amor, lo hemos hablado, no es la pasión carnal o el atractivo que sentimos por esa persona. El amor es Cristo Jesús. Si en su casa hay oración, si en su casa lee la Biblia, si en su casa hay ayuno, ahí está el amor. No el esposo, no la esposa. Vale más un corazón, un amor, mi vida, que miles de ofensas y pleitos. Por eso es que Dios siempre es el vínculo perfecto. Él es quien une las cosas y las mantiene unidas, porque las cosas por sí mismas tienden a ser opuestas, a separarse, a estar lejos. Ay, qué bueno que ya se va este. Ay, no, yo prefiero irme a trabajar que estarla soportando. ¿Se siente familiarizado? Porque somos distintos, porque somos diferentes. Pero Dios dice, yo los quiero juntos, yo los puedo mantener juntos. El vínculo perfecto, dice la palabra, es el amor, no la pasión, una vez más, no el atractivo, sino el amor. Cristo Jesús
en nuestras vidas. Dios, siendo creador de lo visible, es decir, de lo material y lo invisible, lo espiritual, nada dejó en unidad. Esto es bien importante, amados hermanos. Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos, y nada dejó completamente solo. Nada está solo. Nadie puede decir, por eso es que le vuelvo a repetir, que la palabra independencia no es una palabra que a Dios le agrade. No existe, de verdad no existe. Yo no sé a quién se le ocurrió esta palabra, pero la independencia no existe, ni como supuestos individuos. Usted siempre necesita de alguien más. Alguien más siempre va a necesitar de usted. Sus errores le van a afectar a otras personas, quizá a las que ni siquiera usted se imagina. Oye, que a fulanito ya le pasó algo, vamos a ponernos en oración. Lo que le pasó a esa persona que yo nada más conozco superficialmente me está afectando, porque ya llegó hasta mí el dolor, la pena de su sufrimiento. Y esto no solamente en Cristo, pasa en todos, porque estamos unidos por el amor de Dios. Cuando usted se entera de que hay personas malas, ¿qué siente? ¿Es indiferente? Esas personas creen, están engañados, pero al final de cuentas también les afecta. Usted fue afectado, ¿sabe por qué? Por algo que pasó en mi vida. Pasa algo en mi vida, voy a los pies de Cristo y dice el Señor, cree tú y alcanzaré tu casa. Ya está la más dura, ya está el más rebelde. Es una promesa de Dios. Porque nadie es independiente, porque no hay individuos. Y así Dios hizo en todas las cosas que Él ha creado. Nada dejó en unidad o sin compañía. Aunque esta unión parezca contraria o equívoca, la vida y la muerte, ¿sí?, el bien y el mal, la bendición y la maldición, la condenación y la salvación, la salud y la enfermedad. Por increíble que parezca, estas cosas, como están, no se pueden dividir, sino son una sola. Si nosotros lo vemos, no, es que la salud y la enfermedad deberían de estar separadas. ¿Cómo vas a tener salud si no tuviste enfermedad? ¿Cómo vas a tener bendición si no estuviste en maldición? ¿Cómo tendrás salvación si no estabas condenado? ¿Se da usted cuenta cómo cosas opuestas es necesario que Dios las mantenga unidas? Aunque quizá ellas por sí mismas quisieran, no, te aborrezco, o no quiero estar contigo, o qué tienes tú que ver conmigo. Es necesario morir para vivir, y es necesario vivir para morir. No se pueden separar cosas opuestas. Es lo extraordinario de parte de Dios. No deberíamos de separar las cosas que Dios une. Vemos la enfermedad como algo negativo, pero no vemos lo positivo de Dios. Cuando usted se enferma, su cuerpo empieza a generar anticuerpos. Dice Dios, ya tienes pocos anticuerpos, te voy a enfermar para que tu cuerpo genere anticuerpos. Y es necesaria la enfermedad. Pero ¿quién la ve como algo positivo, como algo agradable, como una bendición? ¿Y qué sucede? La queremos separar. ¿Cuántas personas no se empeñan, se afanan en comer sanamente, en hacer ejercicio, porque no se quieren enfermar? ¿Cuántas personas fuman tanto tiempo y resulta que la que se muere es la que estaba a un lado? Porque no depende de cada uno de nosotros, sino de Dios. De Dios nuestro Padre. Entonces es importante que nosotros empecemos a ver qué cosas ha unido Dios, para
para que nosotros no caigamos en el error de empezarlas a separar. Aceptarlas como Dios las unió. Imagínese usted que quiera tomar agua por separado. Tómese 2 gotas de hidrógeno y respírese una de oxígeno. ¿Suena coherente? ¿Suena sabio? No se puede. Eso sí lo aceptamos de parte de nuestro Padre. Qué bueno, bendito sea Dios por el agua. Pero si no nos gusta lo que Dios ha unido, pues separemos todo. Por eso dice la palabra, lo que Dios unió no le conviene al hombre separarlo, aunque pueda, aunque le sea permitido de parte de Dios. ¿Cómo sabremos que no nos conviene estar separados si no nos separamos? Por eso dice el Señor, no lo separes, pero si lo separas, pues que sea para tu bien, para que veas que tiene una razón por cual tiene que estar unido, mantenerse unido. Amén. ¿Cómo haría Dios justicia si no hay injusticia? ¿Cómo daría salvación si no hay condenación? ¿Cómo daría vida si no hay muerte? Son de las cosas tremendas de parte de la sabiduría de Dios. Pero si no le decimos al Señor, Señor, abre mi entendimiento. Muchas veces nos enfocamos en decir, tengo la mente de Cristo, pero ¿de qué me sirve la mente de Cristo si mi mente está cerrada? Hay muchas iglesias que están orando por los enfermos y no oran lo que está escrito. ¿Qué nos dice la palabra? Platicábamos de este hermano, Dios lo bendiga, de verdad, Dios lo bendiga, porque tiene unas enseñanzas preciosas. Porque la palabra es de Dios. Pero decía este hermano, hemos estado orando porque Dios le dé la sabiduría a los hombres y haya la cura prontamente. Eso dice la palabra. Oren para que yo les dé sabiduría. ¿De dónde? ¿Qué dice la palabra? Si alguno está enfermo, llamen a los ancianos, únjanlo con aceite, perdónenle sus pecados, y entonces el enfermo sanará. El Señor nos hablaba de esto la semana pasada. No mandó inteligencia, no es una profecía de inteligencia para crear medicamentos. Es una palabra para sanar, que fluya del amor. Se da cuenta cómo separamos lo que Dios unió. Y queremos ver los resultados agradables a Dios. Cuando separamos lo que Dios unió, ¿a qué porcentaje estamos trabajando? ¿Cómo estamos creciendo? Porque no estamos pidiéndole a Dios que nos conceda esa gracia, ese don. Señor, abre mi entendimiento, porque hay cosas que tú uniste, nada dejaste solo, y lamentablemente yo lo estoy separando, y el único afectado, o también estoy afectando a aquellos que me rodean, empezando por mi vida más bien. Por eso dice el Señor, no los separes. ¿Sí? Cosas como esta es necesario que se mantengan. Que Dios trabaje, amado hermano. Fíjese usted nada más. Somos tan superficiales. Pues ya desayuné, no estoy desnudo, no estoy descanso. Dios ya hizo su obra en ti. Pero en lo que no ves, Dios está trabajando en las partículas para que haya un aire respirable. Dios está trabajando para que el sol tenga ese combustible que necesita. Dios está trabajando para que el hidrógeno no sea mortal en lo que bebes, en lo que otros animales del mar están. Pero no vemos la grandeza de Dios. Santo Jesucristo, ¿cómo es que estos animales pueden respirar ahí abajo? Porque respiran. ¿Cómo le haces para mantener el oxígeno ahí? Trabajando, amados hermanos. Dios sigue trabajando. Dice la palabra que Dios descansó
de la obra que había creado, es decir, descansó de la obra ex materia. Con esto es suficiente. Pero la obra ex nihilo no para. Y la obra en lo ex materia no para. Porque nuestro Padre sigue purificándonos, sigue limpiándonos. Le vuelvo a repetir, bueno, ya estamos aquí, hay una palabra, hay una bendición, hay una Biblia, gracias a Dios, pero hay muchas cosas en las que no vimos que Dios trabajó. Y estamos cayendo en el error de separar lo que nuestro Padre está trabajando con amor y dedicación por mantenerlo unido. Amén. ¿Qué es lo que todo hijo o toda hija de Dios desea? ¿Cuál es el anhelo de quienes nos hemos convertido a Cristo Jesús? Ser imagen y semejanza de Jesucristo. Al menos en mi persona es el deseo de mi corazón. Y yo pienso que todos los santos, todos queremos alcanzar esa imagen y esa semejanza. ¿Para qué? Para hacer su bendita voluntad. ¿Sí? En este proceso de transformación que Dios hace en los que le buscan, al no ver las cosas o los cambios según nuestra manera carnal y nuestra percepción, destruimos, empezamos a separar, ¿sí?, lo que Dios está haciendo. El Padre construye y nosotros dividimos, y vuelve el Señor a unir. Es necesario que esté unido, y vuelve nuestro Señor con esa paciencia, con esa ternura, con ese amor a juntar las cosas. En ese afán, es decir, en nuestro deseo desesperado e impaciente por ser imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, cometemos muchos errores que detienen y retrasan la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque creemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En cuanto yo me bautice, olvídese ya lo pasado, pasado. Así es para Dios. Para Dios. Comienza en Dios. Pero en usted y en mí es parte de un proceso. Y triste, pero también conozco un testimonio de una persona que no lo creyó y dejó de caminar en el Señor. Y apenas empezaba. Después del retiro, amados hermanos. Porque queremos ver las cosas de una manera carnal, de una manera pronta y rápida. ¿Y qué sucede? Como no está sucediendo como nosotros pensamos, nos desesperamos, destruimos lo que el Espíritu Santo está construyendo, dividimos lo que Dios ha unido. El Señor se reveló a Pedro y le dijo: Pedro, mata y come. Y le dijo Pedro: yo no he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo: no llames cosa inmunda a lo que yo he santificado. ¿Cuántas veces se ha dicho tonto? ¿Cuántas veces nos hemos dicho cosas peores? Y ofendemos al Espíritu de gracia y insistimos en dividir lo que Dios ha unido. ¿Cuánto soportó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz? Desde el momento en que fue entregado. ¿Cuánto soportó desde el momento en que nació, amado hermano? Desde ese mismo instante ya lo querían matar. Una persona normal quizá vive con un trauma. A mí nadie me quiere, ¿cómo puedo vivir? Se suicidaría, pero él no se suicidó. Él vivió el tiempo que tenía que vivir para cumplir su propósito. Y él sabía perfectamente que venía a sufrir y a padecer y a ser despedazado. Prácticamente no es despedazado, pero a ser de una manera sin misericordia lastimado. Y eso lo hizo para que usted recibiera su Espíritu Santo.
¿Y cuántas veces le decimos al Espíritu Santo, aquí te quedas, voy al mundo? Dividimos lo que Dios unió. Separamos lo que con mucho dolor y lágrimas, porque la palabra dice, el libro de los Salmos dice, que Él mojaba, inundaba su lecho donde dormía, de lágrimas. Vemos al Señor Jesucristo quizá nada más ahí escupido, azotado, clavado, y sus lágrimas y el dolor espiritual que soportó para que usted y yo pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Y por un deseo carnal, por un momento de placer en la carne, en el mundo, separamos lo que Dios unió. Nos separamos de su Espíritu Santo. ¿Sí? Uno de esos tantos errores que cometemos es separar dos dones necesarios para hacer la voluntad de Dios. Queremos ser imagen y semejanza de Jesucristo para hacer la voluntad de Dios, pero separamos dos dones que necesitamos para hacer esa bendita voluntad de Dios: la fe y la sabiduría. Por ignorancia o por un engaño del corazón pedimos uno o pedimos el otro. No recibimos porque pedimos mal, pedimos por separado cuando los dos son indispensables. Yo quiero ser el sabio de la congregación, yo quiero ser el de la mayor fe porque quiero que se hagan milagros a través de mí. ¿Estás pasando por algún problema, por alguna situación difícil en tu vida y le dices al Señor: Señor, dame fe para saber, para creer que me vas a ayudar, para no buscar mi respuesta, pero sabiduría no le pides? O al revés: Señor, dame sabiduría para saber qué hacer. Porque no hemos entendido, le vuelvo a repetir, que Dios une las cosas con un santo propósito: bendecir nuestras vidas. Y a veces pedimos uno o pedimos el otro según creamos conveniente a nuestra vida, según juzguemos que nos conviene. Dame sabiduría o dame fe. ¿Sí? Fe para creer en Dios, sabiduría para entenderlo. ¿Sí? Por eso necesitamos de estos dones de parte de Dios. Fe para creer en Dios y sabiduría para entenderlo. Y ese es el orden. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios, no va a recibir sabiduría. Hay que pedir a Dios conforme a su voluntad para poderlo recibir. Entendiendo esto siempre, amados hermanos, que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Aunque tal vez requiera de un proceso, de un pequeño tiempo de dolor. Y usted me dirá: así lo dices porque te parece fácil. Usted juzgue por usted mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado en un dolor, en un sufrimiento, en una angustia? Ahora compárelo con el tiempo que se la pasa, digamos, bien. Son más días, es más tiempo. El tiempo de la aflicción es corto, es poco, porque Dios no quiere hacernos sufrir. Sabe que a veces es necesario algunas cosas que no nos agradan, pero no le place, no le divierte. Y vuelvo a repetir, ahí está el caso de la enfermedad. Una enfermedad no grave, pues ayuda al cuerpo. ¿Sí sabe usted que esas son las vacunas, no? El antídoto es el veneno. Le meten un poco del mismo bicho para que su cuerpo haya la manera de cómo controlarlo, cómo dominarlo, cómo vencerlo. Le ponen una dosis mínima, pero al final de cuentas es la enfermedad. Y cuando el cuerpo halló la manera, entonces se vuelve vulnerable. Es sorprendente lo que Dios ha hecho en nuestro cuerpo y a veces no le dejamos a Dios trabajar en él. Dividimos una vez más lo que Dios ha unido.
¿sí? Cuando separamos lo que Dios unió, trabajamos al 50% y logramos el 50%. O trabajamos para hacer la imagen o trabajamos para hacer la semejanza. Cuando Dios dijo, sean imagen y semejanza. Uno. Imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Señor, el libro del Génesis no nos dice que el Padre dijo, hagamos a unos a nuestra imagen y hagamos a otros a nuestra semejanza. Dijo, hagamos al hombre. Dos cosas en uno solo. Y cuando no seguimos el santo consejo y separamos, vamos al 50%. Estamos a la mitad de lo que deberíamos de ser. ¿Por qué? Porque insistimos en separar lo que es nuestro Padre unido. Hace unos días Dios habló diciéndonos, cuando pidas una cosa, ten en cuenta dos. Cuando vengas a mí a pedirme algo, ten en cuenta dos cosas, ¿sí? Es decir, que le presentarás a Dios dos razones para recibir lo que estás pidiendo. Pero si estas dos razones no concuerdan, no lo recibirás de parte de Dios. Es decir, no lo recibirás como bendición, aunque tú lo puedas obtener por tus propios medios, ¿sí? Con tu propio afán será para mal. Esas dos razones son ¿por qué y para qué? ¿Se recuerda? Hace unos días el Señor nos habló. Cuando tú le pidas algo a Dios, tienes que tener conciencia, tienes que haberle pedido antes a Dios, escudriña mi mente y mi corazón, porque quiero pedirte algo, pero tú me vas a preguntar, ¿por qué? ¿Para qué? Si tú le pides a Dios fe y sabiduría, solo porque no los tienes, no los recibirás de parte de Dios, pues engañado por tu propio corazón, los pides para tu vanagloria. Y lo dice lo dice el apóstol Pablo, que el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. ¿Cuántos predicadores hoy día de grandes iglesias son muy conocidos, son muy aplaudidos, son muy seguidos? Porque tienen mucho conocimiento, porque tienen mucha historia, porque tienen un baúl lleno de cosas que le transmiten a la gente. Es que el hermano, ¿cómo sabe? Y ese hermano ya se enteró que hablan de él. ¿Cómo sabe el hermano? Pues quiero más conocimiento para que sigan diciendo, es que el hermano, ¿cómo sabe? Y se pierden las cosas y separamos lo que Dios ha unido. Pero si le pides a Dios fe y sabiduría porque los necesitas, no porque no los tienes, sino porque los necesitas, y para hacer la voluntad de Dios los recibirás, porque estos dones fluirán en ti para hacer su voluntad. Es decir, que Dios no es que Dios te dé y te quite la sabiduría o la fe según lo que estés viviendo. No, ya no la necesitas, devuélvemela. La palabra de Dios dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero esos dones, cuando Dios te los dé y tú los quieras dar a un mal uso, ¿sabes qué? No van a fluir a través de ti. Porque Dios sabe que lo único que estás buscando es gloriarte a ti mismo. Pero cuando digas, no, hermano, gracias a Dios por la sabiduría que nos da. No, bendito sea Dios por la fe, amado hermano. Entonces vendrán de Dios las cosas. ¿Por qué y para qué es importante que nosotros sepamos cuando le vamos a pedir algo a Dios? ¿Por qué no hemos alcanzado la imagen y semejanza de Jesucristo? Porque hemos separado y aún separamos lo que Dios unió, el espíritu de la carne. Santiago capítulo 2 versículo 26, por favor. Santiago
capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra del Señor: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es decir, cuando yo no estoy con el Espíritu Santo, cuando yo camino en la teología, en mi sabiduría, cuando yo me olvido de decirle a Dios: Señor, dame los dones que yo necesito para hacer tu voluntad, entonces ¿qué va a pasar? Mis obras van a estar muertas, no van a tener ningún fruto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No, esto de la evangelización para nosotros es pan comido. Hemos hecho campañas, hicimos 1 millón para Cristo. ¿Cuántos de esos 1 millón de verdad entregaron, rindieron su vida a Cristo? Tal vez esta campaña sí fue puesta en las manos de Dios. Pero ¿cuánto se hizo? ¿Por qué ya no se escucha? ¿Por qué no hay de cuánto se logró? Se invirtió tanto en publicidad, amado hermano, por esta campaña. Y a ciencia cierta yo no sé cuáles sean los resultados. Quizá por ahí se bautizaron 1, 2, tal vez 3, pero no se cumplió el propósito de 1 millón. 1 millón de almas ganadas para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esto se hizo sin Dios. Porque Dios no dijo: haz playeras, haz gorras, haz pósters. Porque Dios no dijo: invéntate una canción, haz un evento masivo en un lugar mundano como el Estadio Azteca. El Señor Jesucristo dijo: id y prediquen, vayan y prediquen lo que han aprendido, lo que se les ha dado. Y eso pasa, ¿por qué? Porque estamos dejando, olvidando que la obra de Dios, que si queremos ser imagen y semejanza de Jesucristo, tenemos que dejar de creer que sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando alguien llega a su casa y le dice: oye, ¿en qué te ayudo? Ah, mira, por favor, recógete eso o bárrete de ahí para allá. Si venimos a la casa de Dios, Dios tiene que decirnos qué hacer. No tenemos que llegar a que ya sabemos qué hacer. Dice el Señor: lo que he unido, por tu propio bien no lo separes. No te olvides de que Dios ha trabajado de una manera extraordinaria, extraordinaria por demás. Porque el haber soportado lo que Él soportó para que tú recibieras su Espíritu Santo es algo sorprendente, inexplicable, no tiene una explicación lógica y aceptable a nuestra vida. ¿Por qué insistir en dividirlo? ¿Por qué insistir en separar las cosas que Dios sabe que aunque sean opuestas son bendición a nuestra vida? ¿Sí? Me uno al Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le agrada, y me separo del Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le desagrada. Unión y separación, bendición y maldición, todo tiene una dualidad, y lo que Dios unió no es bueno separarlo. Y algo que Dios también unió se llama misterio y revelación. Misterio y revelación son cosas que van de la mano, que tienen que permanecer unidas para nuestra vida. No separarlas, no dedicarnos a una olvidando la otra, ¿sí? Para entender el misterio y la revelación, para necesitar estos dos necesitamos otros dos: fe y sabiduría.
Y qué importante es el misterio y la revelación en este último tiempo. No se trata de caer en la teología, de no me voy a mover de aquí hasta que no haya encontrado qué quisiste decir en esta parte de la Biblia. Se trata de involucrarme con Dios para que sus misterios me sean revelados. ¿Sí? Para que las cosas extraordinarias de la Biblia yo las pueda alcanzar a entender. Pero ¿por qué y para qué necesito fe y sabiduría para el misterio y la revelación? Porque necesito entender el misterio para aceptar la revelación. En nuestra vida carnal y espiritual en Cristo Jesús es necesario fe y sabiduría, que fe y sabiduría trabajen juntos, pero no uno para la carne y uno para la fe. Eso es dividirlo. ¿Sabes qué? Sabiduría para mi alma, Señor, y fe para mi carne. No. Es necesario que fe y sabiduría trabajen en mi carne y asimismo fe y sabiduría trabajen también en mi espíritu, ayudándome, guiándome por las cosas maravillosas y misteriosas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe, porque es necesario pedir estos dos. Porque la fe no dará toda la sabiduría, ni la sabiduría dará toda la fe. Porque si así fuera, si la fe diera toda la sabiduría, sería necesaria nada más la fe. Y si la sabiduría diera toda la fe, sería necesario solamente pedir sabiduría. Pero Dios dice, el que no tiene fe, pida. El que no tiene sabiduría, pida. Es decir, que no necesitamos elegir. Necesitamos entender y aceptar que van de la mano y no nos conviene separarlos. No es conveniente a nuestra vida separar la fe y la sabiduría. Estos dos dones también tienen un propósito, que es acercarnos a Dios. Pero para acercarnos a Dios necesitamos tener un punto de partida. Para que usted llegara a este lugar, tuvo un punto de partida. Cuando usted quiere llegar a un lugar, tiene un punto de partida. ¿Sí? Así, para entender a Dios necesitamos aceptar algo opuesto a Dios. Para poder entender a Dios necesitamos aceptar algo difícil, amado hermano. Que Dios es inexplicable. ¿Y cómo voy a entender yo lo que tú no me explicas? ¿Cómo voy a entender a Dios si acepto que Dios no se puede explicar? ¿Se puede entender algo sin una explicación? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Yo le puedo enseñar el uso de estos aparatos para que funcionen, pero no le puedo explicar cómo funcionan. Yo no le puedo decir, mira, este está formado por tantas partes, esta parte hace esto, esta parte hace el otro, ahí están unidas, a mí no me interesa cómo están unidas, a mí lo que me interesa es que el aparato funcione. Yo no le puedo explicar. Le puedo enseñar el uso, cómo usarlo, pero explicarlo no. Y eso es algo que tenemos que aceptar de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Así en Jesucristo, Dios Todopoderoso. Dios quiere que nosotros aceptemos en nuestro corazón que hay cosas que tenemos que creer sin explicación y hay cosas que tenemos que aceptar habiendo sido entendidas. Por eso Dios nos concede estos dones: fe para creer lo que no entendemos y sabiduría para aceptar lo que Dios nos está explicando. Porque hay cosas inexplicables de parte de Dios. Pero ¿qué sucede? Y ese es el propósito de la teología: querer explicar lo inexplicable de Dios.
El hombre ha caído en ese error desde el principio, amados hermanos. Y el tiempo se está acabando y seguimos cayendo en ese error. Cuando algo no tiene una explicación lógica, cuando no concuerda, cuando no embona con mi razonamiento, entonces le empiezo a manipular. Le empiezo a inventar cosas, a acomodar cosas que no son así. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Creemos que por la palabra de Dios fue hecho el universo. No vemos cómo, no estuvimos ahí, pero lo creemos, lo aceptamos. Creer también es aceptar. Pero por eso el hombre ha caído en esta. Por eso dice la palabra de Dios que pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Habiendo visto con sus propios ojos la creación de Dios, se han inventado las teorías del Big Bang, de la evolución. No pueden explicar la sabiduría de Dios. Imagínense usted qué barbaridad. Es una blasfemia, es un insulto contra Dios. Bendito sea Dios, porque no creo que lo hayan hecho en esa conciencia. Pero decir que venimos del mono, por Dios santo, que todavía siguen buscando el eslabón perdido entre el mono y el hombre, que ahí falta aún una pieza que no se ha encontrado todavía para demostrar que somos descendientes del mono, que los seres del mar, de una partícula del mar, fue creciendo, fue desarrollándose a través del tiempo, se convirtió en un pez, y después el pez tuvo inteligencia y dijo: ¿qué habrá allá afuera? Como que allá afuera también se ve padre, voy a trabajar para que mis aletas se vuelvan patas. Y luego, no conforme, el pez ya tuvo patas. ¿Qué habrá allá arriba en los árboles? Voy a seguir trabajando para que ahora mis patas se vuelvan manos para treparme. Es absurdo. Es tonto. Es mediocre, es fruto de una mente rebelde y necia, contradictoria a la sabiduría de Dios. Si usted junta dos chimpancés, uno macho y una hembra, ¿le va a salir un tiburón? Ciertamente que no. Entonces, en qué sustentan semejantes cosas? Que una explosión en el universo, por Dios santo. Si no había nada en el universo, ¿qué explotó? Solo había una estrella que iba y venía por ahí, por acá. ¿De qué se alimentó? ¿Quién sabe? Pero ya no pudo sostener su energía. Explotó y sopas, ya tenemos el mundo en un lugar todo perfectamente a distancia y tiempo perfectamente establecido. ¿Qué estrella tan sabia? ¿Por qué las estrellas no bajan y nos hablan? ¿Por qué las estrellas están ahí donde Dios las puso? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué siguen iluminando? Porque hay alguien más grande que no han querido aceptar en su vida, que no aceptaron como soberano. Y dice el Señor que los entregó a una mente reprobada para decir y hacer cosas que de veras a veces hasta lástima dan. Se dicen ser sabios, ¿y de dónde sacan que descendemos del mono? No hay sustentos a sus palabras, pero siguen persistiendo en ellas. Y nos las enseñan en la escuela. Ya se volvieron parte de que o te la crees o te la crees. Por negar a Dios. ¿Y saben por qué negaron a Dios? Porque no pudieron entenderlo. Y no pudieron entenderlo porque no aceptaron que la sabiduría de Dios no se puede explicar. Que nuestra condición y la condición de Dios
no se puede unir y hacer una sola. Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios me perdone, amados hermanos, de verdad. Pero cuando yo reflexiono en estas cosas, ¿sabe qué he llegado a la conclusión? Quizá de una manera errada, pero he llegado a la conclusión que Dios no se puede explicar ni a sí mismo. Que Él se aceptó y dijo, ya soy, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, lo voy a hacer, porque si trato de explicarme aquí me voy a pasar una eternidad. Y hay personas que quieren creer a Dios y usted le dice, bueno, ok, Dios creó al hombre, ¿y quién creó a Dios? Si usted los convence, le van a creer. No, amado hermano, yo te voy a decir que llevo 15 años en el Evangelio y es algo que no me importa. Lo que a mí me importa es que Dios me creó. Y el Señor nos hablaba unas semanas atrás, hay 2 fechas importantes en tu vida: cuando naciste y cuando sabes para qué naciste. Cuando conoces el propósito de tu vida. Cuando te das cuenta que no naciste para andar de vago, para andar de parrandero, para desperdigar tu vida, para destruir tu cuerpo con vicios, con cosas que lo dañan, para terminar muerto quizá en alguna pelea, para terminar muerto por una sobredosis, para terminar muerto por un hombre celoso por haber andado con su mujer. Cuando descubres que Dios te dio vida para llevarte a su reino. Cuando descubres que tu vida tiene un propósito, la vida cambia. Que ya no es andar por ahí sin ton ni son, como decimos. Es importante esa fecha. Cuando sabemos para qué nacimos. Y aceptamos que Dios no nos creó porque no tenía cosa que hacer. O porque, como por ahí dicen, embarazos no deseados. Híjole, Dios se descuidó y salí embarazada. No, amado hermano, Dios formó al impío y al justo con un propósito. Que el impío se desvió, Dios tenga misericordia de aquellos. Que el justo corrigió, bendito sea Jesucristo nuestro Dios. Pero no tenemos por qué querer como que obligar a Dios, como querer extorsionar a Dios. Bueno, revélame tus misterios y entonces yo te serviré. Hazme el más sabio y el más entendido y yo te serviré. ¿Sabe que hay un libro del hombre más sabio? Y dice, todo es vanidad. Y dice, he trabajado y me he desgastado. ¿Para qué? No me lo voy a llevar. No me negué nada y ¿sabes qué? No soy feliz. No le negué a mi cuerpo todos sus placeres. 1000 concubinas. ¿Y sabes qué? Ninguna me hizo feliz. Porque todo era por vanidad. Dice, todo es vanidad. Todo lo quieres nada más porque no sabes qué hacer con tu vida. Vas a la plaza comercial y todo quieres. Te la pasas en la tanda 2-3 meses. ¿Y en cuánto te aventaste en la tanda 2-3 meses? ¿En cuánto tiempo te lo gastaste? En una salida. ¿Cuánto tiempo ahorraste? ¿Cuánto te costó? Ay, no, ay, tengo ganas de refresco y ay, el pastel. No, tengo que ahorrar. Y ni a medio tianguis llegaste cuando ya no tenías. Y ni siquiera recorriste la plaza comercial y ya te habías acabado lo que con mucho esfuerzo habías logrado. Todo es vanidad. El hombre más sabio, no el Dios hecho carne, el hombre nacido de un hombre y de una mujer, no del Espíritu Santo, dice, todo es vanidad.
¿Sabes qué he encontrado en todos estos años? ¿Sabes qué he descubierto con la sabiduría que Dios me ha dado? Que no hay nada mejor que comas y bebas del fruto de tu trabajo. No te niegues la coca, no te niegues el gansito, no te niegues los camarones. Es que cuestan 70 pesos. No, Dios mío, mejor un tamal de 10. ¿Cuánto tiempo invertiste a la semana? En México la jornada es de 42 horas, ¿no? 48, ¿verdad? Son 8 horas diarias. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo tuviste que pelear contra ti mismo? No tenías ganas, pero tengo que ir a trabajar. Llegaste de malas, tuviste que poner una cara feliz con tus clientes cuando querías que se fueran. Ya te andaba por llegar a tu casa, encontraste problemas en casa, tuviste que tener la paciencia para negarte unos camarones. Todo lo que pasamos. Ay, no, ¿qué voy a hacer en la semana? Porque te estás olvidando que Dios te ama. Porque antes de que tú trabajes, Dios está trabajando en ti. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque nos estamos dividiendo. Espíritu Santo, tú dedícate acá y yo me dedico acá. Tú por allá y yo por acá. Y Él ha dicho, separados de mí no van a lograr nada. Lo que Dios unió, no lo separes para bien de tu vida. Por eso le digo que ni toda la sabiduría da toda la fe. El hombre más sabio dice, yo que he tenido todo, que no me he negado nada, ¿sabes qué te aconsejo? No te afanes. No te afanes en hacer riquezas. Ya cobraste tu sueldo, primeramente ve y disfruta en comer y beber lo que quieres. Y después, si te sobra, pues ya irás guardando. Porque todo lo demás es vanidad, todo lo demás lo vas a desear y lo vas a tener solamente por vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Una ilusión transitoria en esta vida. Hoy te sientes mucho, unos te ven, sí, así es. Ya nadie le hace caso. ¿Para qué me sigo vistiendo de las mejores prendas si ya hasta ellos se las ponen? Hallaron la manera, eso es lo sorprendente de Dios. Hallaron una manera más cómoda de vestirse, igual que yo. La vanidad es solamente una ilusión transitoria de la vida. Hoy lo queremos y al rato ya nos aburre, ya lo desechamos. Y el hombre más sabio digo, come y bebe de tu trabajo. Por eso es importante que nosotros estemos unidos a Dios, unidos al Espíritu Santo. Y le vuelvo a repetir, el Espíritu trabaja para todo. Sabiduría, fe y sabiduría para la carne, y fe y sabiduría para lo espiritual. Aceptando que cosas Dios dice, hay cosas que Dios te dice, no te las voy a explicar. ¿Qué pasaría? Póngase a verlo, véanlo espiritualmente. Está el Señor en su gloria y ahí hay una silla, ahí hay un trono a su lado y ahí está usted. Y el Señor le va a decir, mira, así y así y así es como mantengo la gravedad. Usted se va a quedar igual que como se quedó ahorita. ¿Para qué saberlo? ¿En qué me beneficia saber la gravedad? ¿En qué me beneficia saber cómo es que Dios sigue creando, sigue haciendo esos gases que el sol necesita para no apagarse? ¿De qué me sirve si no entiendo ni siquiera la misericordia? Si no entiendo ni siquiera el amor. Por eso el Señor les decía, si les he hablado en lenguas humanas y no me entienden, si les he hablado de una manera entendida y me están preguntando, explícanos. ¿Qué si
yo les hablara en lenguas angelicales, se quedarían igual. No se preocupen por eso, vendrá su tiempo. Por ahora hay cosas que solamente tenemos que creer. Señor, si tú dices, bueno, pues así fue, vamos al paso siguiente. Pero Pablo le hacía una advertencia a Timoteo, y si Dios nos lo permite, la semana que entra de esto hablaremos. Le decía, cuídate porque vienen tiempos en que tendrán comezón de oír y van a inventar cada cosa, Timoteo. Es más, ¿sabes qué te recomiendo? Cuídate de ti mismo. No sea que vayas a andar inventando cosas por agradarle a los demás. No sea que vayas a estar inventando cosas por no estar de la mano con el Espíritu de Dios. No sea que vayas a andar inventando barbaridades por separar lo que Dios unió. Cuídate de ti mismo, Timoteo. Y en estos últimos tiempos vamos a ver este tipo de cosas en muchos lugares, tristemente. Tristemente, en lugares que dicen que es la iglesia de Dios. Y una vez más, quiera Dios que lo hagan por ignorancia, para que alcancen misericordia. Que no lo hagan con conocimiento de causa, para que no sean castigados. Porque es difícil estar en este lugar, amado hermano. Porque es difícil. Usted se pregunta, Señor, ¿y si soy yo o eres tú? ¿Y si es en verdad lo que estoy diciendo o es fruto de mi imaginación? Y usted tiene que tomar una decisión de decir, Señor, yo me voy a parar ahí, les voy a hablar esto con una fe, Señor, creyendo que tú me lo diste a saber, que tú me lo revelaste, que no es fruto de mi imaginación. Porque si hay fruto de la imaginación, y lo vemos en la teología, lo veíamos la semana pasada. Qué manera tan errada de interpretar algo tan grande de parte de Dios. ¿Por qué? Pues porque quieren justificarse sus propios pecados. Porque quieren dejar a Dios. Mira, Señor, mejor tú no nos sanes. Nosotros nos creamos medicinas y sacamos las cosas adelante. Tú mejor quédate allá, tú eres Dios. A lo mejor ya estás cansadísimo de tanto trabajar. Déjanos hacer algo. No. Dios es atemporal. No se cansa. No duerme. A Dios no le hacemos ningún favor. Su misma palabra dice, si tuviera hambre no te lo diría a ti. Cualquier cosa que yo llegare a necesitar, no te la voy a expresar a ti. ¿Y sabes por qué? No es porque seas un inútil, no es porque seas un bueno para nada, es porque simplemente no tienes la naturaleza divina. No tienes la capacidad de entenderlo. Tú haz tu parte. Tú pídele a Dios esa fe y esa sabiduría. Y cuando Dios te revele algo, hasta donde Dios te lo revele, ahí quédate. No le rasques, no le busques. Señor, aquí me quedo, puedo seguir avanzando. Ahí quédate. Amén. Y que sea Dios. ¿Sabes qué le diría Pablo? Oye, Señor, ¿y por qué a mí no me revelaste lo que a estos en este tiempo? A ti te di tu gloria y a estos eso es lo que estaba preparado para ellos. Cada uno de nosotros estamos preparados. Decía una enseñanza, adaptémonos a las circunstancias que Dios nos ha dado. Hay muchas doctrinas, enseñanzas. Hoy en YouTube, algo terrible viene a la tierra. Algo tremendo está por pasar. Dios ha preparado, Dios nos está anticipando una crisis. ¿Qué de sorprendente te dicen? Nada. ¿Por qué no hablarte del amor? Mira, hermano, vienen cosas difíciles, pero te digo una cosa, hay una promesa de Dios que dice que Él te va a guardar. Entonces que venga. ¿Por qué poner ese título tan tremendo a las cosas? Que en lugar de generar amor, de ir a Cristo por amor, van por conveniencia y no reciben lo que deben de recibir. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué la gente está asustada en el mundo?
Porque en la Biblia que dicen que vienen guerras, ¿es algo nuevo? ¿Las enfermedades es algo nuevo? ¿Las pestes, los terremotos no lo hemos batallado todo el tiempo de nuestra vida? ¿Qué de nuevo hay en el mundo para que nos espantemos? Lo único maravilloso es que aquel que lo creó vuelve. Lo único extraordinario es que sigue y sigue y sigue uniendo lo que nos enferramos en separar. No te conviene, déjalo unido, sigue adelante, créeme nada más. Esto te lo puedo explicar, esto no lo vas a entender. El Señor les dijo muchas cosas tengo que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Esperen su tiempo. Hay mucha gente, yo recuerdo en aquella iglesia donde Cristo Jesús me llevó, la mayoría decían, es que cuando estemos en el cielo, yo quiero una casa así, el terrenito que siga el de Pablo. ¿Quién era su Dios? ¿A quién admiraban? ¿A quién deseaban ver? ¿A Cristo? Ciertamente que no. Pablo era su Dios. Y ciertamente que Dios hizo cosa extraordinaria en Pablo, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Pablo, casi el Nuevo Testamento, prácticamente fue dado por medio de Pablo por una sola razón? Pablo tuvo un encuentro con Cristo y le dijo, Señor, ¿quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Señor, aquí estoy. No le digo, ¿Jesús? A ver, muéstrame que eres Jesús. ¿Y quién te dijo que eres Dios o qué? ¿O por qué yo voy a hacer lo que tú quieres? ¿O cómo? ¿Quién te crees? Pablo dijo, ¿eres Dios? Bendito seas porque has tenido de mí misericordia y me has llamado para servirte. Dime qué hago. Por eso recibió cosas extraordinarias, pero eso es para ejemplo, no para admirarlo, no para querer la casa de un lado de Pablo, por Dios santo. ¿Usted cree que Pablo no estará en los cielos? Híjole, Dios bendito, qué cosas les has revelado. Yo sí lo creo, amado hermano. Yo sí lo he llegado a pensar, de corazón se lo digo. No por quedar bien, no por completar esta palabra de parte de Dios. Para gloria de Dios yo se lo digo y se lo dije. No me entra por una y me sale por otra. Hay cosas que me pongo a meditar y a reflexionar grandemente. Y cuando Dios nos ha revelado cosas que a ellos no les fueron reveladas, porque no están en la Escritura, sino que vino a nosotros por el Espíritu Santo, yo sí me pongo a pensar, ¿qué ahora estará diciendo Pablo? ¿Qué estará diciendo Pedro? Porque sabe que desde el cielo nos ven, eso lo dice Apocalipsis. Que desde los cielos están pidiéndole a Dios justicia. ¿Hasta cuándo los vas a dejar? Porque ahora ven desde allá y tienen una mejor vista, porque si usted ve de lo alto ve más ampliamente. ¿Y qué dirá Pablo? Señor, ¿por qué no me mandaste en ese tiempo? Señor, ¿por qué esa gloria no fue para mí? Pablo decía, la corona de vida me está preparada ya, porque ya terminé, ya me gané mi corona. Ahora que lo que yo he hecho, Señor, sirva para que otros ganen sus coronas. Si en verdad vamos a ver a Pablo, veámoslo con el Espíritu de Dios. Pablo se ganó eso porque trabajó por eso, porque le creyó a Dios, porque hubo cosas que Pablo no entendió, no supo explicar. Y ahorita lo vamos a ver, pero simplemente lo hizo, ¿sí? Cuando queremos explicar y entender todo lo que es de Dios, caemos en mentiras, pues no lo entendemos y al no aceptarlo lo inventamos. Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos capítulo 17. El amado Pablo. Una de las vivencias del amado Pablo. Amén. Hechos 17 de 16 al 34. ¿Ya lo tiene?
Hechos capítulo 17, verso 16 al 34, dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, fíjese nada más, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, y en las plazas cada día, fíjese nada más, cada día estaba discutiendo con los que se concurrían. Y algunos de los filósofos y epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que predica nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Le estaban pidiendo a Pablo una explicación, algo que pudieran entender. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también ha dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pablo trató, humanamente hablando, eran quizá principios de su ministerio. Quizá todavía Pablo no caminaba perfectamente bien de la mano con el Espíritu Santo, pero Dios ya le había dado un llamamiento, y Dios no nos manda a la guerra sin fusil. Pablo ya había dado convicción a otros, y Pablo a los estoicos, dice la palabra, a esas personas que estaban con él, lo llevaron al Areópago, dice la palabra, y le preguntaron: ¿de qué cosa nos hablas? Y Pablo trató por todos los medios carnales, de convencerlos de algo que no se podía. Ese Dios que ustedes hasta incluso le han preparado un lugar, es al que yo les vengo a hablar, y ese Dios resucitó de los muertos, y eso es lo que quiere para ustedes. No, ya empezaste mal, Pablo. Ibas bien. A lo mejor luego te oímos. ¿Cuál es la clave? Ahí mismo en el versículo 17, en el capítulo 17 del versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite
de su habitación. Pablo estaba excediendo los límites que Dios le había dado. Por eso no tuvo frutos. Él se enardecía y con ellos contendía y trataba quizá a cachetadas de meterles a Cristo. Y el Señor le dijo: estás fuera de tu límite, Pablo. Por eso no estás logrando lo que quieres lograr. Por eso estás batallando y te estás desgastando, porque estás excediendo el límite de tu habitación. No hemos ganado a nuestros vecinos, pero queremos ir a ganar 1 millón para Cristo en otro estado de la República. Queremos ir a ganar 1 millón para Cristo en los Estados Unidos. Primero gana el límite de tu habitación, para que le puedas decir a Dios: Señor, del límite ya lo llené. Padre bendito, yo ya prediqué todo esto. Toda esta área yo ya la evangelicé. Ahora necesito más. Quiero ir a más, puedo ir a más. Ahí te quedas. Amén. Hay cosas que tenemos que aceptar de Dios. Dice la palabra que Él prefija nuestros límites. De aquí a allá te vas a mover, harás la obra. Señor, pero de aquí a allá nada más hay 100. De aquí a ahí es tu habitación. Porque yo te conozco, no tienes amor para más de 100. Porque a mí no me vas a venir a querer engañar que 200, 500 están bien para ti. Dios prefija esos límites. Y sobre esos límites tenemos que movernos. Sin olvidar, le vuelvo a repetir, que necesitamos fe y sabiduría de parte de Dios, porque en esos límites vamos a encontrar misterio y revelación. El misterio trae revelación, y le digo que la revelación sigue el misterio. Mucha de la revelación sigue siendo misteriosa, no nos lleva. Si vamos a buscar y a rascar, vamos a terminar en un solo lugar, amado hermano. Si usted quiere saber el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué, va a llegar a un solo lugar. Ese porqué lo va a llevar a un lugar, y ese lugar es Cristo Jesús, Dios inexplicable. Un Dios inexplicable al que simplemente hay que decir: Señor, me hiciste, gracias. ¿Para qué me hiciste? Ayúdame. Porque vamos a terminar locos como estos hombres de las teorías, inventando barbaridades y medias por querer explicar lo que es inexplicable. Inexplicable. Por eso le decía, para poder entender a Dios tenemos que tener un punto de partida, aceptar que Dios es inexplicable. Entonces podremos entender muchas de las cosas que Dios ha preparado para usted y para mí. Las que preparó para Pedro, para Juan, para Jacobo, para David, para Salomón, ya les fueron dadas. Buscar a Dios dentro de esa habitación prefijada. Si es que de alguna manera, palpando, lo podemos hallar, creyendo algo que está cerca de nosotros. Cerca de nosotros, dice el versículo 27. No está lejos de cada uno de nosotros. Aunque tu límite sea de aquí para allá, ahí está Cristo. Aunque tu límite sea de allá para acá, ahí mismo está Cristo. Cerca de cada uno de nosotros. No dividamos lo que Dios ha unido. No separemos lo que Dios ha unido, porque entonces los frutos serán pocos, quizá no será nada. Señor, ¿qué has unido o qué he dividido? Ayúdame a unirlo en el vínculo del amor. ¿Sí?
Cuando no hay aceptación de lo que Dios no quiere dar explicación y de lo que Dios ha dado a entender, no hay bendición. La teología es traspasar los límites fijados por Dios. Tratar de encontrar más de lo que Dios nos ha revelado nos va a llevar a cometer errores, a levantar falsas doctrinas, a malguiar nuestra vida, a dividir, a separar lo que Dios ha unido. San Juan capítulo 16, por favor. San Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. San Juan capítulo 16, verso 12 y verso 13. Y con esta palabra vamos a terminar en este día esta enseñanza. Pero si Dios nos permite, no acabamos. Terminamos hoy. La vamos a manejar en dos partes, se me olvidó decirle al principio, porque es muy extenso. Y si esto es difícil de entender, imagínense si lo compactamos. Peor va a ser para nosotros. ¿Sí? San Juan capítulo 16, versos 12 y 13, dice la palabra: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, pero ahora no las pueden entender. Pero en este mundo no tiene caso que te afanes por quererlas comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando te unas, cuando te hagas uno solo con el Espíritu de verdad, Él te guiará toda la verdad. No dice te dará toda la revelación. Él te va a decir: con eso es bueno que te conformes. Mira, eso solamente créelo. Eso sí lo puedes investigar. Esmérate, búscale más. Ya párale. Con eso es suficiente. Cuando te hagas uno con el Espíritu de verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que escuchara y te lo hará saber, y te hará saber las cosas que han de venir. ¿Quieres saber lo que va a pasar mañana? ¿Quieres saber, vuelvo a repetir, cuándo sucederán estas cosas? Hazte uno con el Espíritu de Dios. Pero no para huir, pero no para provocar miedos. Estamos para provocar, nuestra misión es provocar aliento, consolación. Somos ministros de la reconciliación, no del terror, no del miedo. ¿Para qué irle a decir a las gente, es que cosas tan terribles están por suceder? Pues dime algo extraño. Apenas ayer mataron por acá y me enteré de otro por allá. Esto de las crisis no es nada nuevo. ¿Qué nuevo me vienes a decir? ¿Quieres que te diga algo nuevo? El creador de este mundo viene. Viene pronto. Viene muy pronto. Te digo la verdad, no te lo sé explicar, pero vengo a compartirte de Él. Vengo a decirte que te ama y no quiere que te pierdas. Y que juró y que prometió por sí mismo protegerte de lo que viniera a este mundo. Eso es algo nuevo para su vida. Si usted le habla de guerras y de terremotos y de asesinados y de crisis, no lo va a sorprender. Pero si usted le dice, Dios ha prometido guardarte de todo esto, quizá no lo manifieste en su físico, pero en su interior eso impactará. Y te digo por qué. ¿Por qué te hago saber esto? Porque yo soy testigo. Vengo a testificarte que el Dios de la creación sí te puede proteger, sí te puede resguardar. Yo soy un ejemplo. No te vengo a contar lo que me dijeron, te vengo a contar lo que Dios hace en mi vida. Con el 50, con el 70, con el 80% de mi salario, sigo viviendo. No sobreviviendo, sigo viviendo. Ya no tengo lo que tenía antes, pero ¿sabes qué? No ha menguado mi porción. Me doy el lujo de ir a comer. No escatimo en comer y beber lo que me he ganado. Y vivo en paz con Dios y vivo agradecido con Dios por lo que tengo. Porque sé que tengo lo que necesito.
Porque si yo tuviera más, estuviera preocupado por ese más, olvidándome de mi salvación. Pero ahora estoy preocupado por mi salvación y vengo a decirte que te preocupes por la tuya, porque está en riesgo. Esas son cosas nuevas a la vida de aquellos que están fuera de Cristo, que van a impactar su vida, que van a suceder cuando tomemos de la mano al Espíritu de Dios y le digamos: Señor, métenos en tu tiempo, o Señor, métete en nuestro tiempo, pero no separados, no en tu tiempo y yo en mi tiempo, sino en un mismo tiempo hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo, no lo entiendo, pero creo que todo es hermoso en tu tiempo. Por eso te pido, Señor, de tu tiempo y mi tiempo, haz un solo tiempo. De esta división, tú que puedes unir las cosas que se contraponen, haz uno solo. ¿Contra qué estás batallando? ¿Qué estás batallando en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque no has creído que Dios es amor y es el vínculo perfecto para unirlo, que tiene ese poder para unir lo que ahora está separado. Cuando nos separamos del Espíritu Santo, no hay una luz de dirección a la verdad, solo tinieblas y una mala interpretación de la palabra de Dios, que es un misterio y que necesita ser revelada por el Espíritu Santo. Otro error y mal de la teología es la Trinidad, de lo cual estaremos hablando la semana que entra. Si Dios nos deja vivir, si Dios nos concede esos dones y esas dádivas que necesitamos. Cuidado, mucho cuidado, hermano, porque este es el último tiempo. Y la palabra de Dios dice que si fuera posible, aún los elegidos serán engañados. ¿Por qué hay gente que no está aquí? Porque fueron engañados. Y fueron engañados porque no creyeron la verdad, porque no buscaron la verdad, porque con mucha astucia les inventaron algo y se perdieron. En el nombre de Jesús, permítanos, Dios Padre, la próxima semana estaremos hablando de esto. Vamos a darle gracias en esta mañana. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.